La seguridad es primordial, son prioridades de este gobierno y de cualquier gobierno. Si ahorita no tenemos una policía profesionalizada, es importante que apoyen a la seguridad las Fuerzas Armadas, y me parece una estupenda idea que se nos pregunte a nosotros si estamos de acuerdo. Sería una forma de presionar a los legisladores y vean el sentir del pueblo mexicano. Pero es una inflación importada, con gente como Mario de Constanzo, Jorge Ramos, que nomás ven los factores sin hacer un análisis de muy mala leche. Uno de estos aspectos fue que se va a tener que pagar más de intereses, pero si todavía debemos más de 1 billón de pesos del FOBAPROA, lo vamos a tener que seguir pagando hasta el 2050. Y por el otro, ha subido la tasa de interés un 112% de una deuda que nos heredaron a nosotros. Tú no habías nacido y naciste con esa deuda del FOBAPROA. Tus hijos también la van a tener que pagar. Le doy la bienvenida a Eduardo Esquivel, gran corresponsal de la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, corresponsal del portal SDP Noticias. Querido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, afortunadamente, aquí trabajando y conectándome aquí hasta Tabasco con la maravilla de la tecnología. Excelente, querido Esquivel, qué bueno que estás aquí con nosotros. Oye, platícanos porque estamos al tanto de los nuevos proyectos que se están realizando dentro de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Te veo como siempre trabajando y sacando la nota. Primero, permíteme preguntarte cómo viste el día de hoy la iniciativa del presidente para plantearlo en una consulta a los mexicanos, si es que se decide promover hasta 2028 la estancia de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional dentro de nuestro país. Pues me parece una idea brillante del presidente. Como sea, la seguridad es primordial, así como en los aspectos de salud y los de educación son prioridades de este gobierno y de cualquier gobierno tienen que ser. Entonces, si ahorita no tenemos una policía profesionalizada y todo, es importante que apoyen a la seguridad las Fuerzas Armadas y la Marina. Yo creo que primordial, y me parece una estupenda idea que se nos pregunte a nosotros si estamos de acuerdo. Claro que no sería vinculante, pero sí sería una forma de presionar a los legisladores para que aprueben las leyes y vean la importancia y vean el sentir del pueblo mexicano. Correcto, querido Eduardo. Eduardo Esquivel, también acerca del aspecto económico. Mucho se le ha criticado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que las finanzas internas del país andan mal, que no hay reservas, que el peso está debilitado. Tú, dentro de la formación de la economía, pues tienes un amplio conocimiento que podría desmentir esta narrativa que se han esforzado mucho personajes como, no sé, Mario Di Constanzo o cualquiera que pueda tuitear y decir, no, es que va de la fregada el tema de la inflación, X o Y, querido Eduardo. No, ahora sí que un mito genial. Tenemos inflación, pero es una inflación importada. No estamos nosotros, como en otras ocasiones, que era por la producción o por un mal manejo de las finanzas públicas, un déficit en la balanza de pagos, así extraordinario. No, eso no está pasando. No tenemos crisis de la producción, somos. Eduardo, te tenemos de vuelta, adelante. Sí, mira, te decía, querido Manuel, lo que pasa es con gente como Mario de Constanzo, que nomás ven los factores sin hacer un análisis, como hizo ayer Jorge Ramos, no hacen los análisis correctos, son de mala análisis, de muy mala leche, pero de veras con muy mala leche.
Y uno de estos aspectos fue que la deuda no se está pagando más de intereses. Pues claro que se está pagando más, se va a tener que pagar más de intereses. Por un lado, la deuda, para empezar, la deuda la dejaron los antiguos, no se ha contratado deuda nueva, pero muy poca. El gobierno ha sido muy responsable en ese sentido, el gobierno, pero si todavía debemos más de 1 billón de pesos del FOBAPROA, de esto que pasó en 1998, en el siglo pasado, y todavía debemos, y todos los mexicanos pues, lo vamos a tener que seguir pagando hasta el 2050. Y eso es por un lado, y por el otro, aumentó en una forma exagerada la tasa de interés. El año pasado, en el segundo trimestre del año pasado, la tasa de interés interbancaria, la que da el Banco de México, estaba en cuatro puntos y ahora está en 8.50. Ha subido la tasa de interés un 112%. Entonces es demasiado. Entonces los contratos de deuda están, o sea, la tasa interbancaria de referencia, le llaman TIE, están los contratos, es el TIE más el 2%. Entonces, obviamente que si teníamos una que estaba a 4 más 2% era 6 y ahora está a más de 10. Entonces, obviamente que tenemos que pagar más de una deuda que nos heredaron a nosotros. Mira, Manuel, tú no habías nacido y ya teníamos ya naciste con esa deuda del FOBAPROA. Sí, Sí. pues sí, ahora sí que qué culpa tuvimos nosotros, Sí, en efecto, no, querido Eduardo. Oye, y si tienes hijos, tus hijos también no han nacido ni en proyecto están, pero si tienes, van a tener que pagar. Ay, no, ¿para qué calentarme la cabeza ahorita, querido Eduardo? No, hombre, Sí. oye, permíteme preguntarte, porque esta es una constante que utilizan dentro de las narrativas y de los debates entre la oposición. Preguntarte, querido Eduardo, ¿se ha contratado deuda o no se ha contratado deuda? ¿Se ha adquirido o no se ha adquirido? Sí, pero muy, muy escasa. México tiene un crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 60,000 millones de dólares y no ha contratado nada de eso. Y serían tasas súper bajas porque es un crédito flexible. Con la pandemia, Perú y Colombia adquirió una deuda de 10,000 millones de dólares. Colombia para paliar el COVID. Y el gobierno de México tuvo la audacia, yo no sé cómo lo supo que iba a ser una pandemia tan larga. Todos creíamos que iba a durar 2, 3 meses y no, apenas estamos saliendo, se tuvieron que adquirir vacunas y nos han costado a los contribuyentes más de 40,000 millones de pesos estas vacunas, pero el gobierno le ha alcanzado y le ha alcanzado para los proyectos y todo. El año que entra sí vamos a tener un poquito más de problemas, pero se están haciendo las previsiones, se están cobrando los impuestos. No se cayó la recaudación. La otra vez mostró unos datos el presidente que en el 2020 solo 3 países no se les cayó la recaudación y la aumentaron. Y México fue uno de ellos. En el 2020 que todo el mundo pues tuvo, y además de que no se nos cayó no se le regaló dinero a las empresas, que era lo que querían mucha gente, que para salir y que no sé qué. Bolsonaro dio
el 8% del PIB en Brasil y tiene una inflación más alta que la de nosotros y la deuda les creció que no te imaginas. Y entonces, yo creo que ha sido muy responsable el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este sentido. Correcto. Querido Eduardo Esquivel, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia aquí en este Yo te espacio agradezco informativo de más a Sin ti. Máscaras. Platícanos, Sí. por favor, en dónde podemos seguirte en redes sociales y sobre todo estar atento también a las columnas informativas que escribes en el portal de SDP Noticias, pero también en tus propios espacios personales. ¿En dónde te podemos seguir, querido Eduardo? Mira, yo estoy en SDP Noticias y tengo una columna que sale 3 veces por semana que se llama Tengo otros datos. Estamos ahí en la mañanera, estamos estrenando canal que se llama Econoscopio, la lupa en los asuntos de economía y finanzas. Y me gustaría mucho hoy en la intervención con el presidente de la República, manifesté cuánto nos cuesta el ineficiente poder judicial que hay en México, ¿no? Que es 2 veces mayor al de Estados Unidos, el costo, y 3 veces más que el de Alemania y España. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos unos rezagos en materia que afectan a la economía? Entonces, me gustaría mucho recomendarles, no es porque yo la haya escrito, esta columna que escribí el pasado lunes, de este asunto que hoy le comenté al presidente y el presidente pues le amplió y sí le sabe el presidente sobre pues los organismos autónomos que nos salen carísimo y son un poder dentro del Estado, ¿no? Que quién sabe a qué intereses sigan pero lo que sí es que todos los mexicanos lo pagamos, esta ineficiencia. Eso es lo que sí me gustaría y en ese artículo también pongo cómo afecta a la economía la ineficiencia del poder judicial. Excelente. Sí, pues les agradezco mucho y por favor suscríbanse a mi canal, es una petición, quisiera ser la 4ª parte de exitoso que eres tú. No, pues, querido Eduardo, por supuesto que sí. No, te agradezco mucho tus palabras, querido amigo. Sí, váyanse a suscribir al canal de José Eduardo Esquivel, Econocóspico. A ver, ¿cómo es el nombre, querido Eduardo? Es Econoscopio, con K. Econoscopio con K, ahí está, para que lo vayan a buscar inmediatamente los análisis de nuestro querido José Eduardo Esquivel en las próximas semanas. Querido Eduardo, te envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo pronto en Palacio Nacional. Hasta luego, y muchas gracias, de veras te agradezco en lo que vale. Buen fin de semana, hasta luego, bye. Un abrazo fraterno, querido Eduardo. José Eduardo Esquivel, reportero, corresponsal de SDP Noticias, hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.